Mi nombre es Gabriel Páez. Dolores Páez. Y pues aquí estamos nosotros con Javier. Javier Leiva. Rodríguez. Perdón, Sí, Javier no, Rodríguez. no te preocupes. Y pues nos vino a invitar para la celebración de los 100 años de la iglesia del Sagrado Corazón, que fue una de las iglesias que gracias al Padre Knight nos invitaron. No fue exactamente el Padre Knight quien nos invitó, fue una pareja que estaba ahí, panameña, que conocimos en la iglesia San Pablo, aquí por la Shelby Drive. Comenzamos llevando a nuestras hijas a la escuela y en una ocasión nos dijeron que si les ayudábamos a pintar la escuela. Y sí, fuimos voluntariamente a ayudarles a pintar la escuela. Eran puros anglosajones, puros americanos, pero una de ellas, que era panameña, nos empezó a hablar español. No había nadie que hablara español cuando llegamos nosotros. La primer pareja que conocimos que hablaba español la conocimos en el mall de Memphis, después de 1 mes y medio de haber estado aquí en Memphis, que fue la primera que encontramos. Cuando la panameña nos comenzó a hablar en español, nos dijo que había una misa en español en el Sagrado Corazón, pero era solamente una al mes. Había solamente una banca. ¿En qué año? El año era 1990 y solamente una banca de hispanos cuando llegamos a misa. Y ahí conocimos a algunas figuras como Memina Franklin, como Elizabeth Ayardes, como Efren Tinoco, la de Visaín, Rosalba King. Ya más después la conocí. Y también a la que se casó con el abogado, la que nos invitó a lo de los celulares. Tomasita Ralph. También. Todas ellas estaban en la en la primer banca. Y ahí así fue como empezamos a conocernos. Después de misa hubo un gathering, como le llaman aquí. Nos juntamos todos, platicamos entre todos y nos conocimos. Después de todo eso empezamos a invitar a gente hispana que empezamos a conocer nosotros, de los que iban llegando, y veíamos que no había mucha evolución de que fueran al Sagrado Corazón. Más bien no sabíamos dónde estaba la concentración hispana de hispanos en ese año 1990. Hasta que una vez el Padre Knight me dijo a mí que si íbamos a una calle que le llaman, o una avenida que le llaman la Jackson. En la Jackson había 2 clubes que nosotros, los hispanos, le llamamos cantinas. El Padre Knight tenía una ven donde decía: hay misa en español los domingos a las 12, una vez por mes. Cosa que ya lo tenía escrito en la ven también. Y me dijo: Gabriel, me tienes que hacer un favor. Ahí es donde te digo de la historia. Le digo: ¿qué pasó, padre? Quiero que me ayudes y vayas conmigo a la Jackson. La Jackson en aquel entonces todavía era una avenida muy buena, muy bonita, todo estaba muy bien, porque pues no había muchas cosas, no más que... tanto desorden. No había mucho desorden.
Y me dijo él propiamente que había 2 cantinas y que ahí veía que se metían hispanos. Y le digo, padre, ¿cuál es su intención? Mi intención es que me ayudes y te metas, yo y tú nos vamos a meter a la cantina y les vamos a decir en una ocasión, cuando pare el grupo, que eran grupos de aquí, countries y que tocaban, o bandas de rock, que les dijéramos que hay una misa en español en el Sagrado Corazón. Le dije, oh sí, padre, yo sí me animo. Y fuimos y entramos a Anla Jackson, a esa cantina, y hablamos con el señor y le dijimos que si nos dejaba hacer un anuncio, que porque veíamos algunos hispanos, ¿de dónde venían? Yo no sé de dónde venían, pero aquí ahí estaban los hispanos, sí. Gracias a Dios hicimos ese anuncio y se aparecieron unas personas de ahí que estaban en la cantina al Sagrado Corazón. Wow. Y desde ahí comenzó todo el movimiento. Yo fui el que comenzó por parte de mi pueblo a traerme la gente de Los Ángeles, de Atlanta, Texas, Chicago, ¿sí? La mayoría vienen de California o llegaron de California, ¿sí? Por el lado de mi esposa, le voy a dejar a ella que ella diga sus anécdotas. Bueno, pues yo también tengo muy bonitos recuerdos y yo pienso que empezamos a ir desde el 89, porque en los paseos en los picnics que hacía el padre allá en His Way, yo me acuerdo que estaba embarazada de mi hija Bere, y con aquel calorón recuerdo, pero muy bonito todo, muy bonito, fue en el 89. Pues ya sí, siguiendo así lo mismo que dice él, cómo conocimos, ¿verdad? Cómo supimos de la misa de cada mes, después cada 2 semanas, y así hasta que cada 8 días, gracias a Dios. Ya la niña ella de Bere, que es la del 89, nació, ya veníamos con 2 niñas, aquí vinieron a cumplir 4 y 5 años las mayores. Entonces, pues uno, ¿verdad? Como yo pues que quería instruirlas, prepararlas en su catecismo para la primera comunión, y me acuerdo que le pregunté a Tomasita Ralph, ella es la que encargada en ese tiempo. Entonces le digo, oiga Tomasita, le digo, ¿y no hay clases de catecismo para los niños? Dice, no, dice, pero va a haber muy pronto. Ah, sí, sí. Dice, ¿y tú vas a ser la catequista? No, le digo, pero yo no tengo ninguna preparación ni nada, yo no sé nada de eso. Dice, sí, dice, te vamos a preparar, vas a ver. Bueno, pero no como dice, me da el niño risueño y le hacen cosquillas. Entonces sí, me gustó la idea, o sea, a mí me gustaba fui criada, gracias a Dios, por mi madre y mi padre, a estar cerca de Dios. Entonces, propiamente fuiste la iniciadora de la catequesis. Formalmente se puede decir que sí. Ajá. Se puede decir que sí. Supe que antes de que comenzara estaban estas otras personas que mencionó Gabriel, Elizabeth Ayardi y eso, pero en inglés, las daban en inglés. Sí, pero en español. Antes. Pero en español propiamente empezaste. Propiamente creo que fui yo, aquí en el Sagrado Corazón. Fue en ese tiempo ya, yo pienso que ya fue en el 91, como hasta el 96 o 97. Y ya cuando yo estaba, porque empecé primero también con la liturgia de los niños, ¿cómo le llaman? Literature, para los niños, que lo sacaba uno a la hora de... Y ya pues me llevaba a los niños primero así. No, eso ya fue después, mentiras, eso ya fue después. Porque se me juntaban
un montón de niñitos y nada más yo era la única que encargaba. Sí, después estando toda reunida con mi plática con los niños, que no le miento que eran como 60 en una ocasión, se juntaban desde 30 a 60 niños, de todas las edades, de 2, 3, 4. Entonces miro que pasa Susan por una puerta como revisando, ¿verdad? A ver cómo anda, a ver. Y después me dice, ¿cómo le haces para que los tengas todos en paz? Dice, bien. Sí, había por ahí un traviesito que quería ir al baño, que aquí, que allá, pero digo, pues el Espíritu Santo obra en todo. Sí. Y así fue. Wow. Después ya, como le digo, preparé para la primera comunión. Para la primera comunión estuve preparándolos a los niños. Ya cuando se ofrecía algún adulto que no estaba preparado, que se iba a casar, me tocó en 2 ocasiones también preparar también como de emergencia a dos adultos. Y ya de ahí pues como nos movimos, después me ayudó una señora que se llama, nomás que también ya perdí, Carmen Trujillo. Carmen Trujillo, ella una güerita, ella, más que ya perdí. El señor se llamaba Pablo también creo, pero perdí contacto con ella, no supe ni dónde quedó ella. Y yo pienso que en 96, en 97 nos retiramos ya de ahí, de cuando, pues no sé si mencionarlo, que hubo pleitos ya cuando había más gente y hubo pleitos afuera. Y ya mi suegra con miedo, no, dice ya, vámonos de aquí, de esta iglesia. No te voy a interrumpir, pero quiero anexar. En el 95 nos seleccionaron, ¿sí? La que nos escogió para seleccionarnos o me seleccionó como presidente de la comunidad hispana del Sagrado Corazón, Memina, me dijo, tú tienes que aplicar para ser el líder de aquí del Sagrado Corazón. Pues fuiste, o sea, ayudaste desde antes como, ¿cómo se le dice? Bueno, desde antes yo estuve como vocal, como secretario, como tesorero, y toda la familia estuvo involucrada. No tan solo la familia. Ayudando. Todos los de mi pueblo natal, que empezamos a traernos, ya estamos hablando de los años que transcurrieron, todos ellos estaban involucrados, en una cosa o en otra, pero todos mis hermanos estuvieron, unos se encargaban de los pobres, otros se encargaban de los presos, otros se encargaban de eso es otra cosa. También propio se dice que ustedes empezaron con esos ministerios. Exacto. ¿Te acuerdas en qué año y qué ministerios fueron? Más o menos. Eso ya fue a la última, como en el, digamos ya en el 1996-97. Ya fue cuando salimos. Como le comentó mi esposa, cuando estuve yo en ese tiempo, estuvo pues una rachita, lo que le llaman empezaban a llegar mucha gente, se llenó el Sagrado Corazón, que era un gustazo del Padre Nay ver la iglesia llena, así como estaba, que hasta la gente se paraba atrás. Ya no había suficientes bancas, ya tenían que dar, por decirlo así, 2 misas para el fin de poder atender. Pero en esa ocasión, pues sí hubo una discusión, porque el padre, en ese entonces, anteriormente, cuando yo estaba encargado, hubo algunas necesidades en el Sagrado Corazón, necesidades económicas. De la manera que pudimos sacar las necesidades que se estaban en ese entonces,
él me decía, Gabriel, tú haz lo que puedas, pero necesitamos cubrir, necesitamos sacar, necesitamos arreglar. No hay problema para... Le voy a sugerir 3 cosas. Una, el vender comida. En ese entonces nos ponían las trabas de que el departamento de salud, que esto, que no podíamos hacer esto, que no le hace. Ahí, como quiera que sea, hacíamos tamales ahí, hacíamos cena ahí, poníamos una de cosas, o sea, vendíamos. Se vendían allá afuera. Se vendían allá afuera. Afuera en el estacionamiento. Hasta que se le sugirió a él que si hacíamos algunos bailes. Y me dice, tráete el primer grupo de donde puedas. Y nos trajimos un grupo de Chicago, fue el primero. Después, ahí sacamos una cierta cantidad muy, muy buena. Recuerdo más o menos como unos $5,000, $6,000, que fue cuando se cubrió todo lo demás. Luego nos trajimos otro de Texas, me mandó a Texas para traer otros de acá de Texas. En ese fuimos 2 que estábamos ahí en la iglesia, que era Rafael Valadez, yo y otra persona que íbamos también, no me acuerdo del otro. Y nos trajimos el grupo, pero entre esas cosas al padre se le olvidaba de dónde proveníamos nosotros. Nosotros siempre que hay o un partido de fútbol o un baile, no falta el pleito. Entonces, como que no supimos ordenarnos bien o tener un orden. Comportarnos, como dice mi esposa. Y es que nunca falta, dicen en mi... Exacto, y es el pan de cada día de uno como hispano, especialmente si es de México. Entonces ya como que eso ya al padre como que no le gustó y tuvimos que cortar los bailes. No se cortaron, sino que sí los cortamos nosotros. Hasta que se termina mi término, como dicen, tu turno. Mi turno. Y seleccionamos a otra persona como encargado y presidente de la comunidad de ahí. Pero yo pienso que ya sería el último porque después ya no... Ajá. Cuando decidimos que ya no iba a ser una selección presidencial de ahí, porque había presidente, secretario, tesorero y todo eso, fue cuando el padre Chris Talley, un moreno también que está ahí, que en las juntas dijo no es que padre, es diácono. El diácono. Chris. Él estaba encargado de lo que eran los ministerios, o no ministerios. El estado de Tennessee daba un monto total de dinero a todas las comunidades de bajos recursos, por ejemplo a los vietnamitas, a los hispanos, a los afroamericanos, las minorías. Cosa que los hispanos nunca recibieron eso. ¿Sí? Y cuando fuimos a esa junta, fue cuando nos dimos cuenta que nosotros deberíamos de haber recibido 5 años atrás. Wow. Sí, ese dinero, pero no lo recibíamos, sino que él los distribuía en la afroamericana. Como que había más necesidad que acá nosotros acá. Entonces ya cuando nos quitaron a nosotros ya el de mantener nosotros la tesorería por cuestiones de que ya la diócesis ya había decidido de que el dinero se iba a ir directamente para allá. Lo que saliera de la comunidad hispana, lo que saliera de los ingleses, de todos. Entonces dijo no, todo el grupo estuvo de acuerdo y dijo está bien, nomás ustedes se van a encargar de todos los gastos. Cosa que nosotros ya no nos íbamos a encargar. Perfecto. ¿Sí? Así ya no teníamos que preocuparnos de que ahora hay que hacer esto porque hay que pagar la luz. ¿Sí? Entonces, de ahí se empezaron empezaron a bajar los ánimos. Pero de antemano, pues sí estuvo
para eso estaba seleccionado para seguir también era Carmen Reyes y Daniel Ibarra. Sí. Sí, me comentaron que ellos también estuvieron. Sí, ellos estuvieron muy involucrados con su problemita Daniel, pero estaba bien involucrado él en ese movimiento de la iglesia. Sí. Ajá. Carmen Reyes no está aquí, creo que ella se fue para allá con su mamá. Yeah. O en Texas, quién sabe dónde. Sí. Pero sí hubo mucha gente. Sí, hubo mucha había gente. o sea, había una unidad muy bonita, unión entre las mismas personas, aunque no fuéramos familia, nos veíamos como familia. Sí, pues por la falta de... Terminándose la misa, nos bajábamos al basement y había a compartir. Había café y donas. Sí. Café y donas. Sí, la que me comentó eso fue Esperanza, que dice que luego también hacía picnics en el parque. Sí. El Padre Nay. El Padre Nay, eso en His Way, él hacía picnics grandes. Nosotros estuvimos como colaboradores en todo ese movimiento. 12 y media. ¿Te acuerdas cuando toda la congregación dijo que en la resurrección todos estábamos en la iglesia primero? Ajá. Pero luego como se convulsionó, se llenó, se llenaban los pasillos, entonces se optó a que todos los feligreses teníamos que irnos al gimnasio. Yeah. Algunos de nosotros luego optamos ¿pero por qué? ¿Verdad? Digo, yo no estuve en ese, pero yo le ayudaba mucho al padre Ernie en ese entonces, ahí también con la comunidad, pero muchos de la comunidad hispana pensaron que habían sido discriminados por el padre Ernie, el cual era una cosa completamente errónea. Él solamente lo hacía. El asumir, exacto. Sin investigar. Exacto. Sí. Él solamente lo hacía para protección especialmente de nosotros, por si en grado caso había un incendio o cualquier cosa, no tuviéramos que haber pasado otra cosa. Y pues, lo que se optó para poder por toda la gente, la primera opción que él dio fue esta. Quiero que todas las personas que puedan hablar inglés vengan a las misas de inglés. Nadie quiso. El sábado y la de 8 y la de 10 y media, nadie venía. Sí venían 1 o 2, pero no la cantidad que necesitaba. No la cantidad que se necesitaba. Sus hijos hablan inglés, tráiganlos para que oigan las misas en inglés. No lo hacían, se esperaban hasta la de 12. Entonces él dijo, es que yo no puedo seguir con esto, Gabriel. Tenemos que hacer algo. Él me invitó como caballero de Colón, ahí en la misma congregación de los anglosajones, para participar en algunas cosas. Y fue cuando yo me di cuenta el por qué lo habían hecho. ¿Sí? Entonces... pues sí, mucha gente se desconcertó, que porque los habían aventado al sótano, o sea, lo que era el gimnasio. Sí, el gimnasio, muchos decían el sótano, ¿verdad? Pero el gimnasio, porque los discriminaban. Y no fue así. Lo que pasa es que pensamos un mal concepto. Y en cierta forma esto pasó lo mismo en la Ascensión. Fíjate. En la Ascensión hubo tanta gente que una parte estuvo en la iglesia y los que llegaban tarde al gimnasio por televisión. Sí, así el padre a mí me tocó en 1 o 2 ocasiones y yo decía, bueno, pues yo ¿por qué vengo aquí? Pues, si yo tengo mi casa, estoy viendo para verla en televisión, pues me quedo en mi casa. Pero dije, no, yo tengo mi casa, el Sagrado Corazón, vámonos corazón, el Sagrado Corazón otra vez. No, sí. Y en realidad, pues a veces nosotros mismos hacemos malas, como dices tú, pensamos mal. Asumimos cosas que no son. Exacto. Ellos querían que acatáramos los reglamentos
que la ley exige a una iglesia, el cual nosotros no lo brincábamos. No, aparte de que los brincamos, muchas veces los ignoramos. Exacto, los ignoramos. Entonces, por eso fue que también ahí estuve en ese entonces. Ya esto fue en el 2000, cuando estuve como participando aquí en la resurrección, ya después de lo que fue el cursillo de cristiandad. Sí. ¿Cuándo tuvimos el cursillo de cristiandad? No me acuerdo la fecha, pero me acuerdo. El 2002, creo. ¿En el 2002? Yo pienso que fue fue el número 4 o 5. ¿El de nosotros? Sí. No, el de nosotros fue el primero. Sí, pues ahí tengo todavía. Sí, el de nosotros fue el primero. Sí, el primero. Fue de los primeritos. El primer porque cristiandad, porque ahí fue donde se regaba. Sí. Esa era la opción de que el Padre nos decía que teníamos que ampliarnos para que hubiera ramas más fuertes que pudiésemos llevar a otras iglesias, sí, a otras parroquias. Yo tengo la foto del primer cursillo. A ver. Un amigo, yo la tenía en la casa, pero se me quemó la cocina y movieron todo, sacamos todo, o sea, la aseguranza sacó todo y empaquetaron, y duramos tiempo ya cuando regresamos a la casa en estar desempaquetando ya cosas que todavía no sé ni dónde están. Entonces un amigo me dice, mira lo que me encontré, y me mandó precisamente las fotos del cursillo. Sí.